Caballeros, con gran orgullo de acoger a la comunidad portuaria para la celebración de este evento por primera vez en nuestro país, damos inicio al 20º Congreso Latinoamericano de Puertos. En este momento tenemos el gusto de presentarles a los miembros de la mesa principal. El señor Enrique Cornejo, ministro de Transporte y Comunicaciones del Perú. El señor Mario Arbolú, presidente de la Comisión Organizadora y presidente de ENAPU. Y el señor Kurt Nagel, presidente de la APA. Con ustedes, el señor Mario Arbolú, presidente de la Comisión Organizadora y presidente de ENAPU. Buenos días con todos. Doctor Enrique Cornejo Ramírez, ministro de Transportes y Comunicaciones del Perú. Señor Kurt Nagel, presidente de la Asociación de Autoridades Portuarias de América, APA. Señoras, señores, para mí en lo personal es una felicidad compartir hoy día con ustedes el inicio de lo que podríamos decir el Perú portuario. Durante 3 días vamos a reunirnos mañana y tarde para discutir sobre temas importantes como el mismo nombre de este Congreso lo señala. Nos enfrentamos a retos para poder encontrar el camino de la eficiencia, yo diría de la cuasi perfección en lo que significa el desarrollo portuario y con ello lograr, por cierto, también incrementar nuestra competitividad. ¿En beneficio de quién? En beneficio de todos los que en una u otra forma en nuestros diferentes países tenemos el encargo, la misión de velar por ese desarrollo portuario en beneficio del comercio exterior. Y esto es una cadena porque definitivamente el beneficio del comercio exterior beneficia el desarrollo económico de cada uno de nuestros países. Podría citar a Freud cuando dice: soy un hombre afortunado porque todo lo consigo difícil. Y ello fue así. En el camino, en la conferencia de primavera en Washington el año pasado, en marzo, y con la autorización del gobierno de Perú a través de su ministro de Transportes aquí presente, propuse al Perú para que sea sede de este importantísimo evento que cada año nos convoca a todos los que de una u otra forma estamos relacionados con la industria portuaria, el quehacer portuario, el transporte marítimo, el transporte comercial de líneas navieras, en fin, todos los que de una u otra forma, repito, formamos parte de la comunidad portuaria en cada uno de nuestros países y de nuestra comunidad internacional. Hoy día le damos la bienvenida a este país pujante, a este país en crecimiento permanente, a este país que los acoge y los cobija con el mismo cariño de siempre. Y no quiero extenderme más, sino decirles bienvenidos al Perú, a esta su casa, felicidades, que viva APA, que viva los puertos, que viva las infraestructuras, que viva nuestro desarrollo, que viva el Perú. Muchísimas gracias. Presentamos al señor Kurt Nagel, presidente de la APA. Good morning, buenos dias, and bon dia. Minister Cornejo, Mario Arbolú, ladies and gentlemen,
On behalf of the American Association of Port Authorities and our 140 leading port authorities throughout the Western Hemisphere, welcome to the 20th Latin American Congress of Ports. I think it's a significant occasion that we're here in Lima, Peru, for our 20th annual Congress. I want to thank the Peruvian government, Minister of Transportation and Communications Enrique Cornejo, the Port Authority of Callao, Mr. Frank Boyle and the Autoridad Portuaria Nacional, and Mario Abulo, Empresa Nacional de Puertos, or INAPU, all for hosting us here this week in the beautiful city of Lima. It's an exciting time not only to be here, but to be in the port industry. As all of us in this room know, there's a lot going on both internationally, here in the hemisphere, and throughout the world regarding ports, with a global economic recovery and increasing world trade, and a lot of developments. We're going to be hearing about a number of those. First this morning from Minister Cornejo regarding the port developments here in Peru, and later this morning from Mr. Mario Lima as far as what's happening in Brazil. And then throughout the conference we'll be hearing more about what's happening both within this hemisphere and throughout the world that will be of importance to our ports throughout the Western Hemisphere. The Panama Canal expansion obviously means a lot to ports and trade throughout our hemisphere. This Congress is a very timely forum to hear that latest information about what's happening throughout our hemisphere related to ports, but also broader in terms of international trade and the economic recovery. It's also a great opportunity, these forums, to be able to share lessons learned and best practices amongst ports throughout the hemisphere. We have about 350 people here this week, which is an extraordinary attendance, and congratulations to Mario and Peru for bringing together ports throughout the hemisphere in this forum to discuss and share lessons learned. One of the great values of the association is to be able to get together with colleagues throughout the hemisphere, share your lessons learned, share your best practices amongst your port colleagues. So take the opportunity here this week to interact with your fellow port colleagues and share your experiences and learn from their experiences. I very much look forward to the opportunity to being with you here this week, and look forward to talking with many of you throughout the week. And I look forward to a great conference here in Lima, Peru this week. Muchas gracias.